El Barcelona perdió ante el Paris Saint-Germain 2-1. Abría el marcador Ferran Torres para el equipo del Barcelona en el campo del equipo catalán. Esta salvada de Zabarni fue una de las mejores jugadas de la primera mitad y para mí es uno de los mejores jugadores del conjunto parisino en el trámite del partido. Ahí estaba lo de Ferran Torres, que abría el marcador, que había tenido la oportunidad justamente en ese mano a mano con el guardameta, y también el Paris Saint-Germain ponía de esta forma el empate. Seny Mayulu es un canterano que ya lo habíamos visto, Beto, 18 años, marcó en la final de la Champions y había marcado también en el Mundial de Clubes. Partido parejo en el primer tiempo, en el segundo tiempo muy superior el equipo de Luis Enrique. Muy dinámico, buen partido, toques de primera intención, acompañamiento, ritmo. La verdad es que fútbol de altura. Salvada. Y fíjate, Diony, que sí, extraordinaria. Lo dinámico que es, ¿no? Mucha dinámica, mucha dinámica. La escapada de Nuno Méndez, la autoría del gol del empate es de Mayulu, como ya apunta Julia, pero la escapada de Nuno Méndez es sensacional. Impresionante, ¿no? Y después acá el gol de Gonzalo Ramos, que entró de cambio y decretaba ya sobre el final del partido la victoria del Paris Saint-Germain. Parecía en algún momento, sobre todo en el primer tiempo, que el Barcelona le empezaba a dar un baile a este Paris Saint-Germain. Después se emparejan las cosas y en el segundo tiempo sí termina siendo mejor el equipo de Luis Enrique. Sí, estamos acostumbrados, sé que puede sonar como un desprecio, pero estamos acostumbrados a ver un fútbol mucho más entrecortado, mucho más lento, mucho más impreciso, más elaborado, más tardado en general. Con menos técnica. Y con menos técnica en general también, cierto. Y vemos este tipo de espectáculos, Julia, y realmente se asombra uno al ver este tipo de partidos. Yo veía este partido y justamente pensaba en el titular, Beto, de lo que el Inter de Inzaghi nos robó, ¿no? Porque era la final que todos esperaban ver sí. La temporada pasada. Y yo creo que también el ritmo le termina pasando factura al Barcelona, porque jugando a ese ritmo le viene mejor al equipo de Luis Enrique, que para mí da una cátedra. Hablábamos ayer de quién era mejor entrenador y creo que todos coincidíamos en que el español es mejor entrenador que Hansi Flick, sin quitarle, por supuesto, mérito a lo que ha hecho Hansi Flick con el Barcelona. Pero hoy en un partido, sin Ousmane Dembélé, sin Desiré Doué y sin Kvaratskhelia, sin tu tercia en el ataque, con dos canteranos, no solamente Mayulu, que es el que termina haciendo el gol, también Ibrahim Bayé, el de 17 años, son dos canteranos en el ataque acompañando a Barcolá. Pero destacar lo de los laterales, este equipo y cómo corren sus laterales, lo que generó Hakimi por derecha y lo que generó por izquierda Nuno Méndez, que para mí es uno de los mejores laterales del mundo, fue fantástico. Lamine Yamal, hay que decirlo, una gran primera mitad y después, producto de lo que propone el equipo de Luis Enrique, desaparecido en el segundo tiempo. Es para mí el mérito totalmente del entrenador. Un gran primer tiempo, pero aún así se fue sin disparo a portería. O sea, intentó, pero pasaban por arriba o rebotaba en la barrera, o rebotaba en algún defensa, pero ningún disparo a portería. Y cuando Lamine Yamal, por lo menos en el segundo tiempo, que ya no estuvo fino como pasó en la primera mitad, por lo menos en el juego participativo, en pases y todo, pues al Barcelona también le cuesta. Yo nomás diría, y siempre lo repito, y no es ser negativo, es decir, por eso luego en los mundiales nos está costando tanto trabajo, ¿no? Porque estos chavos que están hoy los vas a enfrentar en el Mundial en algún momento dado y están a otra velocidad, a otro ritmo y otro juego, y nosotros tristemente estamos celebrando que hay un mexicano que hoy se lesionó en el Copenhagen y es vergonzoso porque de repente aspiramos, como la selección vale tanta lana, aspiramos a algo que la realidad es que no la tenemos. Veíamos en el gol del Barcelona que yo es algo que le detecto al fútbol mexicano ese mal y sobre todo al futbolista mexicano. Pasa igual con los jugadores extranjeros, pero sobre todo al futbolista mexicano. Si te das cuenta, la manera en cómo se ejecuta la jugada, pase sin parar. Sí, rápido. De primera intención. De primera intención. Hacia adelante. A un toque. Y después Correcto. La definición de Ferran, no la paras. Le pega. Sí. El jugador mexicano pierde ese segundo cuando trata de controlar el balón dentro del área muchas veces. La verdad que sí, es evidente. Y el fenotipo de un lateral como Méndez es diferente al lateral antiguo, que era bajito, que ciertamente pisaba las dos áreas cuando empezó a crearse aquella idea más concreta del carrilero. Pero este es muy poderoso, es muy fuerte y es muy alto. Vamos a ir con Ricky Ortiz para saludarlo con mucho gusto. Ricky, ¿qué porcentaje de importancia le das a Nuno Méndez
en el gol del empate del Paris Saint-Germain el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. No, un alto porcentaje, sin lugar a dudas. A ver, toda asistencia de esa forma de un lateral izquierdo que corre en diagonal y que hace la diferencia como la hizo, me pareció que fue fundamental. No es fácil, para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo y uno de los mejores defensores del mundo, punto. Así que este Paris Saint-Germain está repleto de jugadores, no importa cuánto faltaron, la filosofía, la esencia, la forma de jugar es siempre la misma. Hablando de Méndez, ¿crees que tenía que haber sido expulsado por segunda amarilla en aquella falta sobre Yamal en los linderos del área grande en el segundo tiempo? Parece que sí, son los árbitros, a veces uno no entiende cuándo sacan amarilla y cuándo no, cuál fue la razón de no sacarla. La falta fue clarísima, Yamal se metía al área, generaba una situación de peligro, una de las pocas veces que lo pudo pasar, la única creo en el segundo tiempo. Creo que le perdonaron la vida sin lugar a dudas, pero el árbitro estaba muy cerca de la jugada, no sé qué interpretó, no sé por qué no le sacó la amarilla, no lo entiendo, pero hubiese hecho una gran diferencia, obvio, si se quedaba con 10 el Paris Saint-Germain. Hablábamos, Ricky, te mando un fuerte abrazo, del mérito de Luis Enrique en este triunfo del Paris Saint-Germain y preguntarte particularmente en el segundo tiempo, ¿en qué acierta el entrenador español? Porque realmente vimos poco ya del Barcelona en la parte complementaria. Sí, hola, ¿qué tal? Un placer. A ver, Luis Enrique sabe leer los partidos muy bien, a pesar de las ausencias, como te decía, la filosofía de juego es la misma. Lo cansó al Barça. Una vez que el Barça bajó un poquito los brazos, el Paris Saint-Germain siguió atacando por las puntas, por el medio, ahogando la salida, tocando permanentemente de primera. Siempre había un jugador solo. Lo volvió loco al Barça en el segundo tiempo. Movió la pelota muy bien. Eso es lo que hace Luis Enrique, lo que le inculca a sus jugadores. El tema es que él no tiene una súper gran estrella en este equipo. Dembélé, que es el Balón de Oro, pero no está. Pero tampoco es un jugador que demanda la pelota permanentemente. Creo que encontró el equipo perfecto. Y esto hace que juegue tan bien este Paris Saint-Germain. O sea, fue muy, muy superior al Barça. Para mí también es... El gran problema que tuvo el Barça para mí en este partido es el problema que tiene cuando juegan Olmo, Pedri y De Jong juntos. No pueden jugar juntos. Olmo necesita tocar la pelota, necesita tratar de generar juego, y los que generan juego son Pedri y De Jong, y tienen que marcar mucho más cuando no está Fermín López o Casado en esa posición. Si ustedes miran todos los partidos del Barcelona, cuando juega Olmo, cuando juega Fermín López, Pedri y De Jong son imparables. Hoy le costó muchísimo porque Olmo para mí es un estorbo, a tal punto que Pedri tuvo que salir en el segundo tiempo y De Jong ya no podía levantar las piernas. Yo creo que esas cosas son las que ve Luis Enrique y empezó a tapar ahí. Y el equipo nunca le dio oportunidad al Barça, que se fue cansando, se fue quedando sin piernas, y que definitivamente extrañaron a Rafinha. Pero para mí Luis Enrique sí es un genio. Es un genio total, y me encanta cuando mencionas como una de las claves, Ricky, que Luis Enrique cansa al Barcelona, y justamente te adelantaste un poquito a mi siguiente pregunta, pero es que en los primeros 45 el único que se veía fuera de ritmo, el único que se veía que desentonaba era justamente Dani Olmo, pero ya vemos una parte complementaria en la que se ve superado completamente el Barça. ¿Por qué está tan marcada la diferencia en el fondo físico, en mantener ese ritmo alto del partido del conjunto parisino, lo que vimos el día de hoy? Lo que pasa es que Paris Saint-Germain es el campeón de la Champions, el campeón de todos, un equipazo, sabe a qué juega. Por ejemplo, Gerard Martín, ahí es donde también atacó, no lo dejó mover, es muy limitado con la pelota. Valdés mucho mejor, pero no estaba listo. La otra cosa es que Yamal no estaba al 100%, no podía encararlo siempre a Méndez. Lewandowski no está para los 90 minutos, 2 partidos seguidos, entonces tiene que jugar al final. Rashford me gustó, para mí fue el mejor del Barça en el primer tiempo, y Fermín
A ver, Fermín es muy egoísta desde mi punto de vista, a pesar de haber anotado el gol. Este partido se podría haber definido si pasaba la pelota. Es ahí donde cuando el Barça le pesó más las ausencias que al Paris Saint-Germain. Y estamos hablando de Kvaratskhelia y Dembélé, dos de los mejores jugadores del mundo, uno el Balón de Oro. Y no tuvo respuesta, no tuvo banco, no supo mantener el resultado y prácticamente no pateó en el segundo tiempo. Fue el Paris Saint-Germain el que tuvo las mejores oportunidades. Ricky Ortiz, en el saludo. Partiendo de que justamente el Paris Saint-Germain es el equipo campeón de la Champions, pero también entendiendo que tenía 5 bajas, entre ellas 2 que acabas de mencionar, y siendo Barcelona local, ¿te sorprende que haya ganado el Paris Saint-Germain a Barcelona o se te hizo normalito? No, normalito no, pero no me sorprende, Dionisio. A ver, tiene muchas alternativas el Paris Saint-Germain. Es un equipo que toca de primera muy bien, que genera espacio permanentemente, que los jugadores rotan de un lado para el otro sin parar, jugadores con mucha personalidad, una defensa muy segura, muy fuerte. No regala absolutamente nada. No tienen problema en tocar para atrás 1000 veces si lo tienen que hacer y empezar otra vez con el arquero Chevalier. De a poco lo fue desgastando al Barcelona. El Barça no tuvo respuestas, nada más, y se quedó sin fuerza al final, porque terminó corriendo más por primera vez en mucho tiempo, de que yo lo haya visto por lo menos, que el rival. Tenemos que darle mérito a este Paris Saint-Germain, a Luis Enrique, que sí, faltaron 5 jugadores, pero jugaron de la misma manera que en la final de la Champions, o que todo el año pasado. Y eso es mucho mérito del técnico, porque los jugadores le hacen caso, los jugadores siguen sus instrucciones, los jugadores están en una misión de querer seguir ganando, y el Barça lo sufrió, nada más. Ricky, una pregunta rápida, te mando un abrazo. ¿Qué tanto la experiencia hoy es el claro ejemplo del campeón de la Champions que sabe, y de repente el Barça hay todavía muchos jóvenes con mucho talento, y a la hora del manejo de la presión, de la adrenalina, se mostró a favor del equipo francés? Sí, John, ¿qué tal? Un abrazo. A ver, yo personalmente sé que esto a muchos no les va a gustar. Para mí, Cubarsí es sobrevalorado. Este año está teniendo un año bastante regular a malo, desde mi punto de vista. No juega con los dos mismos centrales toda la temporada. Christensen, Araujo, Eric García y Cubarsí. Cubarsí es joven. Yamal no estaba al 100%, eso tenemos que decirlo. Jugó pocos minutos el otro día después de la lesión contra la selección y se enfrentó al mejor lateral izquierdo de la actualidad, y eso no es fácil. Quizás con 2 o 3 partidos más la historia hubiese sido distinto, pero hoy no estaba al 100%. Y después, nada, no es que no tenía tantos jugadores jóvenes. Gerard Martín, lo que te decía, que es muy limitado por la izquierda. Y nada, Dani Olmo es un estorbo. Sé que vuelvo a lo mismo, pero le saca mucho a este equipo. Y no vimos lo mejor de Pedri y de Jong. Y el equipo del Barça funciona cuando ellos funcionan. Para mí los 2 mejores contenciones del planeta juntos. Y hoy el sistema táctico de Luis Enrique se los comió. Ricky, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos a ver el gol del París, el de la victoria, para verificar que no hay fuera de lugar, que el gol es legítimo y que de esta forma gana el conjunto francés en la recta final de este partido. A mí me dejaba dudas porque yo también pensé lo estaba que viendo justamente de espaldas en la pantalla que tenemos atrás de maquillaje. Pero ahí cuando gastas buena lana sí te dice pum la computadora. Me parecía que había fuera de juego. ¿Saben qué? Estaba leyendo el otro día un artículo. Hay empresas de inteligencia artificial que están hablando con el fútbol, con el básquet y el fútbol americano, y próximamente, pero muy pronto, vamos a ver que va a haber un VAR de inteligencia artificial que va a confirmar muchas cosas. En vez de ¿qué viste? No viste, brother.
Este sistema ya lo vio, la computadora en inteligencia artificial nos dice lo que se va a determinar. Nueva York, y no vas a perder tiempo, ya no pierdes tiempo. Ya simplemente lo que dice... la fibra óptica. Exacto, ¿no? O la secretaria mandó mal el fax. Exacto. O que el árbitro decide, ¿no? Exacto. Por más que hayan gastado fortunas en el VAR. De acuerdo.